Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos aquí a Amigos de la India. Hoy es martes 5 de mayo de 2020 y vamos a hacer la sesión número 61 de los misterios del yoga. Se trata del título del libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios del yoga, y este estudiante lo que ha hecho es coger el texto, transformarlo en diapositivas para uso semanal, y el texto es de Vicente y la interpretación es nuestra. Como de costumbre, vemos las dos imágenes relacionadas con los cuadros de Nicolás Roerich. En el de la derecha, arriba superior, vemos los montes Himalayas alumbrados con esta luz magnífica, dorada, roja, que habla para este estudiante de la cima de la montaña, habla de la iniciación, de la entrada en una nueva corriente de vida. Y la izquierda inferior nos habla precisamente de la misma tradición, pero con una relación directa al mundo de la tradición esotérica, el stupa. Vemos las montañas nevadas, ¿no? Como de costumbre, tenemos la primera diapositiva que aparece en todas las presentaciones y procede del capítulo número 1, el primero de los misterios del yoga. Dice así: los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. El trabajar con la sustancia débica que vivifica la luz es trabajar con aquel grado de refinamiento de la materia que sea capaz de desarrollar la conciencia solar. Nosotros somos entes evolucionantes, conciencias solares, que estamos dentro de unos vehículos construidos por los pitris lunares, por los ángeles involutivos. Es la razón de ser de nuestro planeta, es el trabajo que tiene nuestro logos planetario, y por lo tanto esto no lo debemos de juzgar mirar en sentido negativo, sino darnos cuenta que gracias a esta actividad vivimos en un mundo de dualidad, y cuanto antes sepamos lo que significa la dualidad, probablemente estaremos en mejores condiciones de avanzar en el camino con seguridad. Aquí nos quedamos en la anterior sesión, la número 60. Dice: comprenderán ustedes, dice Vicente, también, que el conocimiento y la decisión que imparten los devas solares no pueden ser adquiridos a través de los libros y manuales esotéricos en uso. Esto equivaldría a admitir que a cualquier irresponsable curioso dotado de una poderosa mente intelectual le es posible acceder al poder y conocimiento implícitos en la mente de Dios, cuya expresión es el fuego creador del cual todos los seres humanos y todas las cosas poseen su justa y equitativa parte. Comprenderán que el conocimiento y la decisión que imparten los ángeles solares no pueden ser adquiridos a través de los libros ni manuales esotéricos, porque advierte que esto supondría que una mente poderosa podría captar el arquetipo. Por lo tanto, de lo que se trata no es de eso, es de tener algo más, algo más. Todo lo que el conocimiento implícito en la mente de Dios. Básicamente sabemos por la creación que todo es mente, y la mente precisamente es el fuego, ¿no? Por lo tanto, si es del propio Logos, si somos un pensamiento suyo que nos ha transmitido todo su potencial. En el camino de retorno vamos descubriendo ese potencial y nos vamos pareciendo cada vez más a él. ¿Continúo? Dice: afortunadamente, las reglas que rigen el conocimiento divino son sabias y absolutamente drásticas. Analícese, si no, a través de la historia, el peligro de aquellos que, como verdaderos aprendices de brujo, quisieron emplear el fuego del poder y del conocimiento de Dios sin estar debidamente preparados. Los casos clásicos de Sodoma, Gomorra, Nínive, Babilonia, el drama de la Atlántida, etc., son ejemplos vivos o dramatización psicológica y social de aquel gran peligro al que estamos aludiendo y al que todos estamos más o menos expuestos. Bueno, pues también tuvimos en el siglo XX una experiencia parecida del peligro de dar un conocimiento excesivo, descubierto a través de la mente concreta, el tema de la destrucción del átomo, del núcleo del átomo, y sobre todo su aplicación práctica en un conflicto bélico. El resultado ya lo conocemos.
Tal fue la experiencia que nunca más se ha vuelto a utilizar afortunadamente. Sin embargo, se siguen construyendo artefactos nucleares con la peregrina idea de que algún día servirán para defendernos, y lo más probable es que sirvan para autodestruirnos a nivel mundial. Así que cuando uno ha adquirido el poder y no tiene una conciencia debidamente a la altura del poder que ha adquirido, está condenado a fracasar. ¿Por qué? Porque poner en manos de un insensato un arma, por ejemplo, la que sea, una espada, ¿para qué sirve? Para hacer esgrima, ¿no? Un cuchillo, ¿para qué sirve? Para cortar. Pero en manos de una conciencia no preparada, ¿qué se puede hacer con un cuchillo? Seguramente que barbaridades. Pues imaginaos por un momento que se nos facilitasen los mantras, que no es el caso porque no sucede, esto no sucederá, y mantras para invocar determinados tipos de elementales. Esto sucedió en la Atlántida. Y tanta era la inquina que se aplicaba unos contra otros que al final sucedió lo que sucedió. Imaginaos por un momento que tuviéramos el poder de la levitación, el poder de hacer ciertas cosas a través del cuerpo astral y sobre todo de los siddhis, los famosos poderes del alma, y que para nosotros, por ejemplo, el tema de la materia no tuviera la densificación que tiene ahora para la actual civilización. Imaginaos por un momento como pasó con la época de las pirámides, cuando se construyen, que ellos, utilizando arena del desierto, aplicando ciertos mantras, ciertas vibraciones, conseguían que aquello solidificara, aquello perdía el peso, con otros mantras lo colocaban en la pirámide y aplicaban el mantra en contrario y automáticamente la piedra aquella que acababa acogiendo su peso. Eso es la explicación esotérica que se ha pegado de la construcción de las pirámides. Todavía no se sabe cómo se hicieron, hablando en plata. Si os interesan estas cosas, todavía hay muchísimas dudas y probablemente seguirán habiendo dudas durante muchísimo más tiempo. ¿Esa información de dónde ha salido, Jesús? Eso lo dijo Blavatsky. De la doctrina secreta. Viene de Odeis y sin velo viene. Y luego Vicente luego se ha ido diciendo continuamente. Yo recuerdo haberlo oído en amigos de la India y también a los teósofos también se lo he oído. Hombre, es muy probable que fuera así y eso está extendido, bastante extendido. ¿Cómo lo hicieron? Que se sepa, no, vamos, yo no tengo constancia, pero sí que el sonido, la vibración, los mantras pueden hacer milagros. Ahora, para que tú puedas utilizar esto y puedas invocar a una hueste angélica que te pueda hacer eso, pensad un momento que si utilizamos esos mantras, a la arena, las entidades que están dentro de la arena, de la tierra, y los pones dentro, los concentras, estás invocando algo muy poderoso, una entidad muy poderosa. Entidad que está en todo lo manifestado, por lo tanto, aquellos que lo hacen, la responsabilidad es mucho mayor. Claro, esto si se entendiera bien, se podría decir una cosa. Cuando el sacerdote cristiano oficia el oficio religioso de la misa, hay un momento que es la consagración, ¿no? Cuando levanta el famoso cáliz. Realmente, si se entendiera lo que se está haciendo, esa luz que internamente brota del cáliz, esa luz tiene efectos terapéuticos muy claros. Lástima que no se tenga una fe considerable en el tema. Fe quiere decir ni más ni menos no que te lo creas, no. Que trabajes para demostrarlo. En este sentido. ¿Lo vemos más o menos? Además hay una película de dibujos animados, El aprendiz de brujo, creo que era de Walt Disney, y se ve clarísimamente lo que sucede. Cuando uno invoca, acaba invocando, bueno, aquello de quien siembra viento recoge tempestades, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Dice, los colaboradores de actividad de servicio que decidan trabajar en el plano mental para contribuir con su ayuda a la iluminación espiritual del planeta, se hallarán bajo la directa protección del Señor Buda y dentro del área de luz de los devas solares. Nos preguntamos, sin embargo, cuántos serán capaces de resistir la terrible presión de las energías ígneas que producen el aliento vivo de todo verdadero conocimiento y de toda profunda determinación. Su apertura mental deberá ser en todo caso muy amplia, así como muy exquisita y profunda su capacidad de silencio. Imaginaos, protección directa del señor Buda. Los colaboradores de actividad de servicio que decidan trabajar en el plano mental
para contribuir con su ayuda a la iluminación espiritual del planeta, se hallarán bajo la directa protección del Señor Buda y dentro del área de luz de los devas solares, de los ángeles solares. Claro, ¿qué nivel de conciencia hay que tener? Pues un nivel muy alto, ¿no? Igual, estamos hablando de maestros de quinta iniciación, ¿no? Porque imaginaos por un momento, haciendo una analogía sencillita, que si la preparación del Festival de Huesa, que empezó en el plenilunio de Capricornio, poco después, empieza cuando el Sol en el hemisferio norte va hacia el norte, llegamos a este punto crítico del año, que es precisamente el momento más importante del año espiritualmente hablando. Imaginaos, si nos sucede a nosotros, simples aprendices, lo que nos sucede a veces con las energías del Festival de Huesa, las energías que trae Buda, imaginemos por un momento que se establezca un alineamiento mucho mayor, como puede tener un maestro que está trabajando decididamente en el plano mental para precisamente aportar esa luz que la humanidad necesita. Si este ser tiene una séptima iniciación o más y es quien es, se puede movilizar por todo el sistema solar y tener participación en otras logias de otras estrellas, pues imaginaos por un momento el potencial que tiene y el sacrificio que le supone a él una vez al año acercarse al plano etérico, porque él más de sustancia etérica no aparece, él aparece siempre en sustancia etérica. Imaginaos lo que significa esto, el potencial que se está derramando y el sacrificio para esa entidad que está, bueno, cualquier imaginación no nos aproximamos a él, ni mucho menos. Por muchas estatuas que tengamos, muchos emoticones y hablemos mucho de Buda, es un referente para la humanidad. Pero todavía eso no está a nuestro alcance. Ahora, enseñó un camino, abrió una puerta. Por lo tanto, nos dijo claramente con su actitud y con sus hechos que Dios es luz. Después vino otro gran peregrino, el Cristo, el Nazareno, como a mí me gusta llamarle, o el gran peregrino también, y realmente nos dijo que Dios era amor. Claro que la luz y el amor son las cualidades que los devas solares manifiestan. ¿Lo vemos? Dice Vicente, nos preguntamos, no obstante, ¿cuántos serán capaces de resistir la terrible presión de las energías de fuego que producen el aliento vivo de todo verdadero conocimiento y toda profunda determinación? Su apertura mental deberá ser en todo caso muy amplia, así como muy exquisita y profunda su capacidad de silencio. Continuamos. Dice, en última instancia, habrá de reconocerse que el valor efectivo del conocimiento no se mide por la capacidad intelectual de abarcar y retener muchos y muy variados temas esotéricos, sino que radica fundamentalmente en la limpidez, la claridad y tersura de la mente. Toma, limpidez, claridad y tersura de la mente. Qué curioso, ¿eh? Tersura, ¿eh? Cuando la aplicamos a la piel lo entendemos, ¿no? Más o menos lo que significa la tersura. Que no está arrugado, vaya. ¿Lo vemos? Limpidez, que no tiene nada por encima así sospechoso, ¿no? Y claridad, ¿de qué nos está hablando? De una mente que ha captado el arquetipo y no le ha añadido absolutamente nada. Que lo puede transmitir perfectamente como viene del alma. ¿Me explico? ¿Sí? Consideramos, pues, muy interesante que dichos colaboradores dejen de preocuparse en demasía por el estudio esotérico. No decimos que dejen de leer o de meditar y empiecen a trabajar creativamente en sus mentes para producir en ellas aquella actividad natural de distensión que produce intuición y en la luminosa escalera semejante a la de Jacob por la que ascienden y descienden los ángeles solares, los devas solares. Lo vemos, ángeles constructores divinos, lo vemos, lo interesante que es. En lugar de aferrarte a construir tu vehículo mental, que ya lo tienes construido, dedícate en lo sucesivo no a dejar de leer, no, sino que no busques en el estudio per se la solución al enigma que la vida te plantea, sino que recurras al profundo silencio, a la meditación y a vivir una vida en plena meditación y mediante la intuición verás la razón de todo lo que te acontece. Verás la razón de ser de todo aquello que realmente te acontece cada día. ¿Sigo adelante? Los devas del plano astral. Seguimos en el capítulo 15.
Estamos a unas 30 páginas de finalizar el libro, más o menos, aproximadamente. Dice, nos referiremos brevemente también, ya que el objetivo principal de este estudio es solo resaltar las vinculaciones débicas de nuestro trabajo con los devas del plano astral. Los encontramos en cada uno de los 7 subplanos que constituyen dicho plano, expresándose en multiplicidad de gradaciones y jerarquías que van desde las pequeñas criaturas que viven infundidas en el fuego pasional del deseo humano hasta el más elevado sentimiento de integridad y de belleza. Se comprenderá también que su vinculación con nuestra obra de servicio dependerá mayormente de nuestras intenciones y de la buena voluntad depositada en el trabajo. Devas del plano astral. Nos referimos brevemente, ya que el objetivo de este libro, de este estudio, es solo resaltar las vinculaciones débicas de nuestro trabajo con los devas del plano astral. Nos encontramos en cada uno de los 7 subplanos que constituyen dicho plano. Se expresan en multiplicidad de grados y jerarquías que van desde las pequeñas criaturas que viven infundidas en el fuego pasional del deseo humano, es decir, los pitris lunares del vehículo emocional, hasta el más elevado sentimiento de integridad y de belleza. Se comprenderá también que su vinculación con nuestra obra de servicio dependerá mayormente de nuestras intenciones y de la buena voluntad depositada en el trabajo. A mayor vinculación, a mayor resolución por nuestra parte, a mayor capacidad de sintetizar, pues mejor oportunidad tendremos, evidentemente, de poder ser fieles a este contacto y muy especialmente ser dignos colaboradores de los devas, o mejor dicho, ellos colaboradores nuestros. Continúo. Dice, la mayoría de los devas del plano astral responden, como es lógico, al aspecto devocional y debemos hacer resaltar el hecho de que actualmente toda la jerarquía débica de ese plano se halla regida por un poderoso deva de segundo rayo, cuya misión apreciada desde la rama y según ordenación y estructuración del plan para la nueva era es sublimizar y dignificar el deseo humano y llevar hasta las más elevadas cumbres espirituales el aspecto sentimiento de la humanidad. Hay un poderoso ángel de segundo rayo que se encarga de ¿qué? De regentar ese plano. ¿Con qué objetivo? Pues de hacer prevalecer la energía de la cohesión, de la integración y dejar de lado la simple energía devocional hacia la materia. No olvidemos que la devoción es hacia un ideal, pero pasa primeramente por la fase concreta de ese ideal, formas. De que, por ejemplo, en los países, en el nuestro en concreto, una forma de explicar el por qué la tradición de la imaginería, las imágenes sagradas de santos, de todo el misterio de la Semana Santa, se necesite sacar cada año en procesión como un tributo a una forma mental, emocional de hace muchos siglos, y no entender que eso es ni más ni menos un periodo de la evolución que ya está en cierta medida trascendido. Claro, si hubiera más energía de cohesión, más segundo rayo, no el amor como lo entendemos, sino más bien una hermandad científica, es decir, un amor puesto en acción, una buena voluntad, se vería que eso es una manifestación cultural, pero no un misterio religioso, porque eso ya está trascendido. Ya no es necesario tener la forma para poder percibir la conciencia. Dice, según su ordenación y estructuración del plan para la nueva era, es sublimizar y dignificar el deseo humano y llevar hasta las más elevadas cumbres espirituales el aspecto sentimiento de la humanidad. Hay que decir, por lo que vamos viendo a lo largo de este siglo XX, la poca experiencia que tenemos, por lo que hemos ido pudiendo aprender, que después de un conflicto sí que ha habido un periodo de crisis en el cual uno se pregunta por qué hemos llegado a esta conclusión. Y total, a veces, y se inicia de un conflicto entre naciones, y cuando pasan 10 años, ha acabado la guerra o lo que sea, uno se da cuenta, pero si estamos exactamente igual que antes. Lo único que hemos descubierto es que tenemos un poder increíble de autodestrucción, pero la raíz del conflicto no la hemos solucionado. Esto ha sucedido en este territorio que conocemos como los Balcanes, que tienen una historia muy, muy larga, de un karma muy largo. Lo conocemos también en Cercano Oriente, por las potencias colonizadores, en su momento la Gran Bretaña y Francia,
y sobre todo en Oriente también, en el sudeste asiático. Las potencias colonizadoras en su momento sembraron un virus de división, lo mismo hizo el Imperio Español. Por lo tanto, entendamos que esas formas están ahí y probablemente este Deva de segundo rayo lo que intenta manifestar es esa oportunidad que hay de ponerse de acuerdo, de utilizar una mesa para algo más que para comer, sino para dialogar. ¿Quién sabe? Sí, porque si tenemos estos sentimientos, ya sabéis lo que piensa el maestro tibetano de los sentimientos, ¿no? Lo considera un espejismo, pero si hay esa característica humana, una conciencia instintiva que tiene esos sentimientos positivos hacia los demás, debemos entender que es un alma que necesita todavía del vehículo emocional para poder expresar su potencial interno. Ya llegará el momento en que eso se convierta en un amor impersonal, que es como debe de ser siempre, por supuesto. El amor es una cosa nada más. Continúo. Jesús, una Dime. cosa, ¿puede que el sentimiento varíe en función del plano astral donde se encuentra? Del Sí, subplano, ¿no? del subplano, hombre, claro. Ya, perdona, del subplano Sí. de donde se encuentra. Claro. A partir, Claro. piensa una cosa, el cuarto es lo más sublime, porque está en el medio. Si uno está vivenciando la conciencia en el cuarto subplano del astral, ya tiene una primera puerta abierta en los más inferiores del mental. Siempre es así. Y cuando llegue, se acerque al cuarto del mental, ya tendrá una puerta abierta a los más densos del búdico. Va siempre así la cosa. Sí, gracias. Claro. ¿Qué veremos en el séptimo subplano? Entendiendo que el primero es el más refinado y el séptimo es el más denso, ¿eh? En otras escuelas suele ser al revés. Entendamos una cosa. Si en el séptimo subplano está esa descripción de la Divina Comedia, todo aquello que había allí en el infierno, todas aquellas cosas tan especiales que había, pues imaginemos que si vamos profundizando, ¿qué veremos poco a poco? Pues veremos las buenas intenciones, la emoción, la devoción pura, veremos imágenes sagradas, por supuesto, pero de que un nivel muy refinado. Sí que son astralismos, son entidades astrales, sí, pero no es lo mismo encontrarte en lo que es en el estercolero, donde está todo el odio y todos los segregores habidos y por haber, que eso es como caer en una fosa séptica, hablando en plata, a llegar a un punto donde se está haciendo algo que se cree que es muy importante, pero que por edad evolutiva te corresponde estar ahí. Claro, no podemos menoscabar el interés, la expresión del sentimiento. Sí que un entrenamiento en una escuela esotérica te dirán, por ahí no se va a ninguna parte. Pero eso no se lo podemos decir a la gente que no tiene, que es profana en la materia. Hemos de encauzar en todo caso esos sentimientos de aversión o de adhesión incondicional en un punto neutro. En lugar de ponernos en los extremos, que es muy propio del sexto rayo, ir al centro. Y claro, cuando las cosas se ven desde el centro son diferentes, pero para eso nos debemos desligar de la materia, por lo tanto debemos vivir lo más elevado posible. De ahí que se diga que lo superior incluye lo inferior. El tema astral se soluciona desde el punto mental y en los humanos viviendo en el entrecejo. Esto ya lo hemos tocado muchas veces. Continúo. Dice su participación de este gran regente, este Deva, como impulsor de las leyes que regulan la evolución planetaria en la naturaleza, se hace sentir poderosamente sobre el reino vegetal, con el cual está estrechamente vinculado el mundo emocional de los hombres. Esto es cierto. A ver, la razón de ser por la cual en el curso del alma salen lo de las flores es porque cuando esto se propone, realmente a mí me viene la impresión de por qué utilizar flores. Porque las flores, las plantas, el reino vegetal, como tienen esta capacidad de atraer sin saber muy bien por qué, a todo el mundo le llaman la atención, porque hay flores, hay plantas rarísimas, extrañas a el lugar donde vivimos, y sin embargo que son veneradas y son aceptadas. Plantas que a lo mejor no cambian su aspecto en mucho tiempo, pero que resisten, por ejemplo, muy bien los periodos de sequía. Claro, tener plantas alrededor o haberse criado con ellas indica que tu mundo emocional está trabajado. Mientras que si solamente hay fealdad, hay hormigón por el cemento, piedras, y no hay ninguna floritura de estas que indiquen un mínimo destello de energía emocional que no es negativa, es negativo cuando te atrapa totalmente, pues evidentemente estaríamos delante que lo que se dice popularmente de un ser que no tiene alma. No porque no tenga sentimientos, sino porque dentro de él no hay nada
nada de esa capacidad de ligar con los demás, que es la empatía. La empatía, si se mira bien, es una característica de segundo rayo, de amor, sabiduría. Pero a niveles de personalidad no deja de ser un simple sentimiento. Cuando realmente se ha trabajado y uno la demuestra de forma natural, entonces, porque su conciencia irradia, ahí vemos un segundo rayo. Si es fingida, pues dura lo que tardas en firmar un contrato de compraventa o de que te venden un teléfono o un seguro de vida. Y esto, me imagino que todos hemos pasado por esa prueba de gente que nos ha tratado maravillosamente mientras queríamos comprar algo, y una vez comprado, pues bueno, pues cada uno la empatía se la pasó por donde yo me sé. No, es normal esto, ¿eh? Dice, hacemos estas referencias que serán ampliadas más adelante para estímulo de todos aquellos trabajadores que por predisposición natural hayan decidido trabajar específicamente en el mundo psíquico y restaurar en él mismo la armonía y el equilibrio psicológico de los seres humanos. Me parece que en Cartas de Meditación Ocultista, o creo yo, o en Curación Esotérica, no sé qué de los libros del tibetano, o tal vez ya Magia Blanca, no me acuerdo ahora, o Fuego Cósmico, indicaba que para trabajar con los devas del reino vegetal hay que ser como mínimo durante 10 años vegetariano estricto. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente tú no te puedes nutrir de una energía procedente de un cuerpo animálico, una energía que haya tenido una espina dorsal, que proceda de un cuerpo que haya tenido una espina dorsal, un caduceo, porque realmente los devas no se van a acercar a ti. ¿Os habéis dado cuenta por qué hay gente que tiene la mano como rota, la mano verde que se dice a veces, y las plantas le crecen de maravilla y otras pues como que no? Es cuestión de sensibilidad. Hay gente que tiene la costumbre de hablar de las plantas. Otros se abrazan a los árboles. Otros le cantan al sol y a las nubes. Pero tenemos cuenta que estamos rodeados de ángeles por todas partes y que lo importante es que si una vez los hemos visto, no nos preocupemos porque volverán más tarde, en otra ocasión. Y a veces cuando uno menos lo espera y cuando uno está más bajo de moral, aparece aparece un ángel. Es decir, un pajarito cantó, ¿no? O entró por la ventana. Ojo, porque el reino angélico tiene una predisposición natural a ayudar al hombre, al ser humano. Basta que estemos completamente alineados con nuestra propia alma. Se hace sentir poderosamente sobre el reino vegetal con el cual está estrechamente vinculado el mundo emocional de los seres humanos. Dice, hacemos estas referencias que serán ampliadas más adelante para estímulo de todos aquellos trabajadores que por predisposición natural hayan decidido trabajar específicamente en el mundo psíquico y restaurar en él mismo la armonía y el equilibrio psicológico de los seres humanos. Bueno, las fórmulas de la curación que nos dio en este libro, cuando se visualiza el mundo envuelto en luz amarilla, lo que se está pidiendo es precisamente estos devas del equilibrio, que actúen, porque si no actúan los devas del equilibrio, bueno, y sobre todo es una persona igual, envolverla en luz amarilla. ¿Lo vemos? Continuamos. Dice, los devas del plano astral emocional o psíquico trabajan por medio de sonidos inaudibles y colores invisibles, una aparente paradoja para nosotros que forzosamente debemos atenernos todavía a reglas concretas de objetividad, pero en esta frase se halla un desafío para el inteligente investigador espiritual enfrentado a la tarea de sutilizar constantemente sus sentidos perceptivos para poder captar las sutilísimas vibraciones provenientes de ciertos subplanos del plano astral. Trabajan por medio de sonidos inaudibles y colores invisibles. Entonces, si son invisibles y son inaudibles, ¿cómo nos podemos acercar a ellos? ¿No será que debemos tener una intuición perfecta o una sensibilidad psíquica muy elevada, muy refinada, de alta gama, para poder percibirlos? Yo creo que lo segundo que has dicho, bueno, lo primero también, claro, pero lo segundo seguro que influye mucho, ¿no? Si no tenemos este desarrollo, evidentemente los devas están ahí, pero contactar con nosotros no. Se trata de que hagamos lo posible para que ellos sean nuestros fieles aliados y nosotros podamos conseguir ni más ni menos que el mundo emocional no tenga el marchamo que todavía tiene de sufrimiento para la humanidad.
No olvidemos que todas las guerras son una cuestión de emociones, son riñas de familia, ¿eh? Y todas vienen por lo mismo. Tú tienes una cosa que yo la quiero tener y no te la pido que la compartas, no te la quito. Es decir, el mito del Caín y el Abel, entre una parte y la otra, todavía sigue en la Tierra y seguirá mientras la humanidad viva por debajo del nivel del umbral de la conciencia, por debajo del diafragma. Inteligente investigador espiritual, enfrentado a la tarea de sutilizar constantemente sus sentidos perceptivos para poder captar la sutilísima vibración proveniente de ciertos subplanos del plano astral. Hay que decir que estas vibraciones, bueno, habrá gente en la Tierra, algún discípulo que las pueda captar de orden muy elevado, pero no olvidemos que todo lo que se capta de manera extrasensorial, es decir, en la cual no intervienen los sentidos, nos parece maravilloso y nos parece magnífico. Y sin embargo, hay también sus 7 claves de interpretación y sus 7 niveles de densificación. Por lo tanto, no nos creamos que lo primero que nos ha venido es lo mejor. Hay cosas mucho mayores que eso. Ahora, hemos de valorar lo que tenemos, hemos de profundizar y poco a poco, por razones de servicio, iremos siendo acreedores a nuevas percepciones. Continúo. Hemos dicho en varias ocasiones que existen ciertos devas, conocidos esotéricamente bajo el nombre de ángeles del silencio, que acuden solícitos allí donde un ser humano da evidentes pruebas de su utilización de los vehículos a través de los cuales su alma se expresa. Esto nos está lanzando un cable, ¿eh? Así que hagamos el favor de coger el testigo. Ángeles del silencio, que acuden solícitos allí donde un ser humano da evidentes pruebas de que sus vehículos están plenamente sutilizados. Una de las razones por las cuales el silencio todavía no se puede realizar en la Tierra de forma clara, no es que no lo pueda hacer a nivel individual, pero de forma habitual, una gran parte de la humanidad, o por decir casi toda, es porque nuestros vehículos no están construidos de manera sutil, no son refinados. A ver, si nos alimentamos de carne, de sangre, ¿creéis que el vehículo emocional va a estar sensibilizado para percibir cierto tipo de aspectos, de características que nos envuelven? No. Uno de los problemas que genera la hipersensibilización o vehículos refinados, por ejemplo, la dieta vegetariana, uno de los problemas que tiene para muchos que estamos en el mundillo este es hipersensibilización. ¿Qué quiere decir? Pues que uno lo percibe todo, tiene que aceptarlo que en estos momentos, la suerte que durante este tiempo, debido a la pandemia del COVID-19, pues no cogemos ni los trenes, ni el tranvía, ni el metro, ni el autobús, y por lo tanto, al estar en casa, no hay esos inputs que nos entran en el autobús, en la calle, en los grandes almacenes, etcétera, etcétera. Pero si estuviésemos en la calle con la vida que hacíamos antes de la pandemia, pues estaríamos soportando todo eso. ¿Y qué sucede? Pues que en el momento clave del año que uno debería estar más sereno y expectante a la energía que viene del Festival de Huesac, resulta que se encuentra que no se puede ni mover de lo que hay alrededor. Pero bueno, aún así hay que continuar. Y eso es efecto, consecuencia de este proceso de sutilización de los vehículos. ¿Qué sucede? Que viene tanta energía, pero no tenemos la red de nadis plenamente construida en sentido positivo del término para poderla distribuir por todo nuestro metabolismo, nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que ciertos chakras se ven sobrepasados y generan un estado psicológico determinado. Esto imagino que le pasa a todos los estudiantes de la Tierra, plenilunios y novilunios, pero las grandes lunas, las 3 en concreto, Aries, Tauro y Géminis, y esta de todas es la más importante, Tauro. Por lo tanto, esto se da. Y esta claro, se nota, se nota claro que uno no está fino porque claro, lo que viene te deja doblado, vamos. Luego hay mucho miedo generado por esto del COVID-19 a nuestro alrededor, mucha gente que ha desencarnado en circunstancias anónimas, la familia no ha podido ir al entierro, etcétera, etcétera. Todo muy complejo y ha generado miedo. Y ese miedo, si uno es mínimamente sensible, pues mira por dónde lo registra. Claro que lo revierte. Pero no neguemos la realidad, señor mío. Aquel que diga que no le influencia, no está diciendo a mi modo de ver la verdad. Eso nos influencia a todos. Lo que sucede es que aún así hemos de continuar cada día en el camino.
¿Que me caigo? Me tengo que levantar necesariamente, pero no lo neguemos, que eso existe. Cuando se niega es que no se ha percibido todavía. Dice, aquí tendrán explicado de nuevo el hecho de participación débica en todo intento humano de purificación y perfección. Por eso estos ángeles, cuando hemos hecho meditaciones en grupo y realmente ha habido un silencio por cada uno de los participantes considerable, ha habido cierta entidad que ha aparecido. Hemos dicho, es el maestro. Bueno, ¿y por qué no decimos que son ángeles del silencio? Ángeles que se bañan en aquellos ambientes, en aquellas auras que los humanos, algunos humanos, tienen como auténticos remansos de paz. Ahí va el ángel. Claro, lo potencia cada vez más. Igual que hay otros ángeles involutivos que se potencian que el aspecto psicológico contrario, el de la personalidad inferior. No hay que hablar más del tema. ¿Continúo? Dice, los devas del plano astral, a partir del cuarto subplano, tienen la misión de contrabalancear las actitudes humanas con los móviles divinos. Se les denomina esotéricamente los ángeles del equilibrio. Del cuarto subplano, a partir del cuarto, empezamos a contar desde abajo, a partir del cuarto, el cuarto, el tercero, porque si contamos desde arriba, ¿qué significa? ¿Cómo podemos alcanzar el equilibrio? Contando para abajo, a la densificación, 4, 5, 6 y 7, eso es la densificación. Pero si contamos hacia arriba desde el cuarto, que es el punto medio, tendríamos el tercero, el segundo y el primero. Creéis que el equilibrio es lo más sublime del plano astral, ¿no? Debe estar arriba, ¿no? O abajo. Los ángeles del equilibrio, y son precisamente tales devas los que invocamos en nuestra actividad de servicio en el plano astral. Ocultamente se sabe que cuando existe una perfecta armonía o equilibrio entre el deseo humano y el móvil o plan divino, responde automáticamente cierto subplano del plano búdico. Ocultamente se sabe que cuando existe una perfecta armonía o equilibrio entre el deseo humano y el móvil o plan divino, responde automáticamente cierto subplano del plano búdico. ¿Queréis decir que no está puesto por aquí ya eso? ¿Qué subplano es? Lo pone arriba, ¿no? ¿El cuarto? Sí, que parece el cuarto. Sí, ocultamente se sabe que cuando existe una perfecta armonía o equilibrio entre el deseo humano o el móvil del plan divino, claro, tiene que ser el deseo cuarto. Humano porque es el 5, el 6 y el 7, por lo tanto, el arquetípico es lo de arriba. Claro. Y el cuarto es el cuarto que está en medio ahí. Es el punto neutro, es el punto neutro siempre. El 4 es el punto neutro. Punto neutro cuando uno consigue coger el toro por los cuernos. Mira, es cuarto rayo, Tauro. Coges el toro por los cuernos, le miras directamente y dices, caramba, pues si soy yo. Tanto miedo que me da, tantos problemas, soy yo mismo. ¿Lo vemos? Eso se ve mejor en Escorpio, el de enfrente. También un 4. Continúo. Dice, la expresión natural de tal respuesta es la música. La música es la más elevada forma del arte creador y su más elevada expresión como equilibrio cósmico. Es aquella suprema sinfonía que sólo el sensibilizado oído del adepto puede escuchar y que es denominada en el lenguaje oculto como música de las esferas. Solamente el sensibilizado oído del adepto puede percibir. Seguramente que alguna vez hemos escuchado algo que se escapa a la comprensión. Hace unas semanas, antes de que cuando empezó la pandemia esta, sí que se percibió, una tarde por lo menos lo percibí, una vibración un poco extraña. Y luego me enteré que en diferentes partes del mundo se habían oído ruidos un poco especiales, que si es un fenómeno meteorológico, pues luego, como no puedes hablar con la gente por la calle, no sé si lo han percibido, pero a mí sí que me extrañó una tarde, una vibración que era muy evidente, pero a mí me hizo dudar si era interna o externa, hasta que en la tele vi perfectamente de que se comentaba un fenómeno a nivel mundial de unos ruidos que se sentían. No lo sé. No sé, igual, para mí estas vibraciones... Algunas personas lo oyeron, ¿eh? Esos devas, para mí fueron devas, eran devas que se estaban manifestando, ¿eh? A ver, se ha hecho mucha invocación desde el principio, nosotros con la segunda gran invocación cada día, y evidentemente respuesta hay. Lo que pasa es que la respuesta no es para nosotros, es para toda la humanidad, ¿eh? Y donde los ángeles creen que deben hacer, ¿eh? No nosotros.
Música de las esferas. Y se comprenderá fácilmente que para el esoterista o para el discípulo cuyos vehículos se van sensibilizando progresivamente, solo existe un tipo de música, la que responde al equilibrio cósmico y viene transmitida a los artistas de esta especialidad por los devas de los elevados niveles del plano astral que responden a Budi. Esto es lo que una tarde hablamos allí en los retiros de magia blanca, ¿no, Gloria? ¿Te acuerdas? De cómo se respondía. Si vivimos en el cuarto, hay una conexión directa en esos. Lo más refinado del astral responde a lo más denso del búdico. Lo vemos, ¿no? Sí, sí, lo has explicado antes. A partir del cuarto ya se toca lo más inferior del siguiente. Claro, porque luego en el mental tendríamos, en el primer subplano, lo más refinado del mental, tendríamos el átomo simiente manásico y tendríamos en el tercero, si no se es iniciado todavía, en el tercero tendríamos el vehículo causal, pero cuando se es iniciado estaría en el segundo. ¿Por qué? Porque un iniciado empieza a responder al búdico. Y al estar en el mental en esa etapa, prácticamente está en contacto ya con el búdico. De ahí que la mente abstracta se alimente de qué, de intuición, nada más. O sea, a fin de cuentas, la tercera iniciación es el control total de la mente concreta y la cuarta es el control de la mente abstracta. Luego la quinta es el conocimiento del mundo búdico. Y luego ya eso tira para adelante. Más. Dime. Y una pregunta, ¿el control total de la mente concreta sería que solo piensas lo que... O sea, no tienes pensamientos, solamente... No, sí, sería lo que se consigue en la meditación, en el día a día. Es decir, sería el lenguaje práctico. En lugar de pensar, no pensar. ¿Me explico? No pensar, pero habiendo pensado en su momento. ¿Me explico? Es decir, cuando uno medita, alcanza cierto equilibrio. Mantener ese equilibrio interno, ese estado semicontemplativo diariamente, cada vez más tiempo, eso te permite que vivir de la mente abstracta nada más, de las ideas. Claro, cuando uno tenga que exponerlo a los demás, la mente concreta aparecerá para explicarlo, porque la mente abstracta no explica nada, ¿eh? No explica nada, es la mente concreta que lo hace. Hace todo el delineamiento. Una mente abstracta diría ideas tan genuinas y tan maravillosas como fraternidad, hermandad, el logos, el uno. Bueno, ¿y con eso dónde vamos? Si no hay una mente abstracta que lo desentrañe, va a ser muy difícil que podamos entender. Luego, claro, llegará un momento que uno ha seguido la pauta, ha ido desmenuzando poco a poco y al final ve la síntesis, lo ve todo. Pero mientras ese proceso no se haya hecho, estaríamos repitiendo lo que los demás dicen. Por eso cuando dicen Dios es luz, ¿lo has investigado en ti? No, pues entonces. Dios es amor. Pues oye, Dios será amor, pero parece que tú no seas hijo suyo. A ver, lo digo claramente. Me he encontrado con casos que bueno, divertido, además que vosotros también lo sabéis. Gente que ha venido a veces diciendo que somos dioses y seremos dioses en potencia, pero no manifestados. Y caray, a mí no me sirve de nada eso, decir que somos dioses. Y también podríamos decir, somos maestros, sí. Deberíamos ser maestros en nuestra propia vida y los primeros discípulos alumnos que tenemos son los vehículos de la personalidad. Si lo conseguimos, ya somos maestros, el alma está detrás. Que luego aparezca el maestro de línea de rayo, eso es incidental y secundario. La primera prueba es responder al alma, y el alma sí que es un maestro, siempre y cuando el alma se manifiesta a través del vehículo etérico, emocional y mental concreto. ¿Lo vemos? Cuando trascendemos la mente concreta es cuando, por decirlo con algunas palabras, que estás en un nivel como que lo comprendes todo y no necesitas explicaciones más básicas, digo, no sé, ¿no? Básicamente te lo explico de otra manera. Cuando la vida de la persona te importa un pimiento. Vale, es plenamente automática. Porque la mente concreta, ¿de qué se ocupa? ¿De qué se ocupa? De aquello que mis vehículos necesitan cuando esto está bajo el umbral de la conciencia y es automático. Uno no se acuerda de respirar. ¿Por qué no te acuerdas de respirar? Pues el día que no nos acordemos de que tengo que comer esto, comprar aquello, comprar lo otro, que lo hagas de forma automática,
porque tienes que ir por lo que sea, pero no estás pensando, voy a comprar esto, si no lo veo, compro lo otro. No, no, no. Uno va con la mente en silencio, no genera imágenes. Y entra en la tienda, en el supermercado, y automáticamente los pies se llevan a la estantería donde está el producto que necesita y se va. Y no empieza a hacerse la escalera de caracol esta de que porque me pasa esto, porque compro aquello, lo compré. No, 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 no. Uno dependerá de ese nivel de conciencia cuando se olvide de quién es, cuando actúe como si no tuviera ni cuerpo físico, ni emocional, ni mental concreto. ¿Me explico, no? Sí, ¿no? El olvido de uno mismo. Pero eso puesto realmente en práctica, no de boquilla, ¿eh? Oh, sí, es que claro, uno es muy sublime, uno se eleva a las cumbres, pues parece que algún día te quedaste enganchado abajo. A ver, tenemos la manía de escaparnos de la responsabilidad, y cuando uno apunta más alto debe tener en cuenta que si uno apunta una meta a la cima de una montaña de 10 kilómetros, de 5 kilómetros o de 100 metros, que sepa decirse a sí mismo que tiene valor para conseguir esa meta. Si no, más vale que no nos la planteemos, ¿eh? Porque eso es una piedra en la mochila para la próxima vida, o tal vez en esta. Me explico bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Música de las esferas. A fin de cuentas, la música de las esferas, ¿qué sería? ¿No sería una intuición también? ¿En qué quedamos? Le llamamos música, pero no será el lenguaje de ciertas entidades débicas, ciertos arcángeles, por ejemplo. Yo lo dejo en el aire. Es una forma bonita de decirlo. Yo lo dejo en el aire. Yo lo dejo en el aire. Así como esa experiencia después entendí que probablemente era un deva, pero un deva que menudo poder, madre mía, menudo poder, ¿eh? Dice, se comprenderá fácilmente que para el esoterista o para el discípulo, cuyos vehículos se van sensibilizando progresivamente, solo existe un tipo de música. ¿Cuál es? La que emana de la conciencia, nada más. El sonido que emite el alma, nada más. La que responde al equilibrio cósmico y viene transmitida a los artistas de esta especialidad por los devas de los elevados niveles del plano astral que responden a la energía de Budi, ¿no? Sí, continuamos. Dice, no son considerados como música los discordantes ruidos de la llamada música moderna, bueno, es que de música no tiene nada, cuyo sentido regresivo hacia aquellas zonas astrales trascendidas por la humanidad consciente hace que en multitud de casos hayan sido y sean aprovechados por siniestros miembros de la logia negra del planeta para determinar estados caóticos y conflictivos en los niveles astrales de la humanidad. Bueno, esto lo sabéis, ¿no? Esto es la leyenda negra que hay, ¿no? Que se cuenta del rock y muchísimas cosas más. A ver, es un tipo de música que llegó en su momento, está ahí, como antes pasó con el jazz. Hay gente que le encanta, yo desde muy joven no había forma de que lo pudiera soportar, hasta que entré en el mundillo y me di cuenta de lo que me pasaba. No me sucedía con la música clásica, aunque en un principio, la verdad, no conseguía entrar de ninguna manera, pero sí es cierto que eso llegó y se produjo el cambio. Si es verdad que no está la música a mi lado, está en otra parte de la casa, yo la puedo percibir. Es como una vibración para que los devas de la casa estén bien, vaya. Solo nos guía la intención de hacer resaltar el hecho de que el término clave, sutilidad, debe presidir constantemente la evolución de cualquier trabajo de orden espiritual. Y referente a la música, yo os preguntaría si os gusta el tipo de música que sea. Ya sabéis que somos un país latino, sexto rayo, ¿eh? Y aquí todo lo que golpea el plexo, por eso el paso doble tiene lo que tiene, ¿no? Y los boleros tienen lo que tienen, ¿no? Esos rollos, esas historias, y ese cantejondo del sur de España que es tan duro de tanto plexo. Y luego esos melodramas de 3 minutos de los años 30 y 40 de amores fatales que acababan fatal, ¿no? Cuando esto engancha, ¿qué chakra está trabajando? El plexo solar, ¿verdad? Pues si tenemos la conciencia focalizada en ese chakra, ya nos podemos dar cuenta del grado de supuesta sutilidad que tenemos. Que esto, repito, no es ni positivo ni negativo, ¿eh? No. Es percibir el estado real que tenemos. O por ejemplo las saetas en la Semana Santa. La energía es bastante densa, bastante densa.
y todas las canciones patrióticas, todos los signos nacionales de todo el mundo, de que hablan de ideales que seguramente no existen en ninguna parte, ¿eh? Porque lo curioso de las banderas, de los signos y todo esto, y los escudos de los estados, a veces son entidades que se han generado para atraer y manifestar una conciencia, es decir, para que venga un ángel elevado y pueda irradiar, y a veces pues se consigue lo contrario. ¿Me explico bien? Así que nos apuntamos al carro de la sutilidad, ¿sí? Dice, para el discípulo, sutilidad equivale a síntesis en el aspecto invocativo de los devas. Síntesis en el aspecto invocativo de los devas. Entonces, ¿cómo lo aplicamos esto? Porque si síntesis es aplicar la economía, es decir, mínimos recursos, máximo rendimiento, es decir, todo lo superfluo fuera, ¿en qué nos quedamos? Pues nos quedamos en una cosa muy importante, irradiar, vivir como almas. No necesitamos absolutamente nada más para percibir la música de las esferas y para que esos devas nos acompañen en la travesía, en nuestro campo de servicio. ¿Lo vemos? Por lo tanto, ¿se tratará de hacer mantras? El mantrantar para invocar a los devas del segundo rayo. ¿No será más bien que si uno está en cierto grado de equilibrio, per se, está invocándolos ya? ¿Lo vemos? Sí. Dice, no pueden ser invocados los devas del equilibrio sin haber sido utilizado hasta cierto punto nuestro sentido devocional y sin estar henchidos de grandes ideales de servicio a favor de la humanidad. Y por supuesto, haber picado piedra, haber construido el camino inteligentemente, ¿eh? No, aquello de que uno tocó la flauta por casualidad, eso no es cierto, ¿eh? Te puede salir un día, pero al día siguiente ya no te acuerdas, ¿eh? ¿Me explico? El hecho de que muchos de ustedes, dice Vicente, se hayan adherido con buena voluntad a la tarea de equilibrar psicológicamente a las personas que tienen problemas y dificultades en el astral o psíquico corriente, es una garantía de que responden en una cierta medida a aquel gran proceso creador que desarrollan los devas del equilibrio. El efecto consiguiente a una serie ininterrumpida de invocaciones con respuesta de tales devas ha de ser lógicamente paz e integración. Dicho de otra manera, sutilidad. A ver, si hemos percibido esa sutilidad, ¿qué debemos hacer? ¿Continuar con los mantras? No. Según qué mantras, si se utilizan continuamente y sin ton ni son y de carrerilla como se hace ahora, no sirven para invocar verdaderamente la energía que en estos momentos la humanidad necesita, sino más bien para despertar otro tipo de devas que tarde o temprano nos van a dar un pequeño disgusto. ¿Me he explicado? Los ideales de servicio a la humanidad deben estar acompañados de realidades objetivas y palpables de conciencia. Dice, el efecto consiguiente a una serie ininterrumpida de invocaciones con respuesta de tales devas ha de ser lógicamente, dicho de otra manera, sutilidad. Analicemos entonces qué grado de sutilidad tenemos en nuestro equipaje, en nuestros vehículos de expresión, porque según lo que tengamos, realmente así estaremos en ni más ni menos en disposición de alcanzar un nivel u otro, un campo de expresión u otro. ¿Continúo? No hay mejor yoga, evidentemente, que el espíritu de servicio, y hay que reconocer y afirmar que practicar el yoga, de la clase que sea, o la meditación, pensando únicamente en la propia salvación o liberación, es separarse del camino espiritual, cuyo móvil único solo es perceptible cuando hay integridad de principios, solidez de propósito y absoluto desinterés. Por lo tanto, la meditación que hacemos nosotros habitualmente, meditación esotérica, es de servicio. No meditamos para encontrarnos mejor, ni para quitarnos los dolores de cabeza, ni los problemas emocionales. Meditamos para servir, con lo cual, si lo hacemos y poco a poco nos damos cuenta de la capacidad que tenemos, estamos al mismo tiempo reivindicando que nos den una porción del karma de los demás, ¿o no? A ver,
¿cuántos han ido a sanar a la gente y se han traído los problemas del paciente? Bueno, tú querías sanar, ¿no? Ya está, ya te lo han dado. Tienes la potestad no de sanar, no, de quitar un efecto, la causa no, porque la causa es otra cosa, pero tú te vas a llevar el efecto a tu casa. Será tu arte el que determine si realmente te quedas con él para siempre o lo transmutas. No es el primero que impone las manos y acaba cogiendo cánceres y malos rollos de los demás. Bueno, es tu campo de servicio, es tu forma de trabajar con el reino débico. Bueno, si uno lo acepta valientemente, una maravilla. Podrá llegar el momento en que tenga que desencarnar. Pero hay que decir una cosa, se va con el servicio cumplido, con el trabajo hecho. Mientras que aquel no hace nada por miedo o por el que dirán o porque no estoy seguro, seguramente que tendrá peores condiciones de vida en la próxima. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? O la meditación pensando únicamente en la propia salvación o liberación es separarse del camino espiritual, cuyo móvil único solo es perceptible cuando hay integridad de principios, solidez de propósito y absoluto desinterés. ¿Existen estas cualidades, estas tres? Integridad, solidez y desinterés. Si existe, adelante. Esto equivale a manifestar el alma, nada más, nada más y nada menos. Dice, estas tres reglas constituyen el sendero del servicio, el único que conduce a la liberación, y en su luminoso recorrido nos acompañarán siempre nuestros hermanos, los ángeles, los devas. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo? Actúa como alma, alcanza el reino de los cielos, y lo demás, lo que tenga que ser para el servicio, vendrá solo. Porque serán estas entidades que te lo pondrán delante. ¿Veis qué bonito? El genio de la lámpara, qué maravilla, ¿eh? ¿De qué decía el genio de la lámpara? El famoso aquel, el Aladino aquel, la lámpara aquella, ¿qué decía? Que le podías pedir 3 deseos, ¿no? 3 nada más. ¿Por qué 3, va? ¿Lo habéis parado a pensar alguna vez? ¿No? Supongo que 1 por cada vehículo, ¿no? Habíamos dicho. Debería de ser 1 por cada vehículo. ¿Y qué deseo le vas a pedir al vehículo etérico? Resistencia, fortaleza, energía, ¿no? Y al emocional, pues lo que hemos visto antes, tersura, ¿qué más? Purificación, claridad, sí, claridad, tersura. Bien, y vamos a quedarnos con eso. ¿Y al mental qué le pediríamos? Esas cualidades eran del mental, eso de tersura. ¿Por qué? Sí. Porque si no tenemos estas cualidades y el vehículo emocional, por ejemplo, no está aquietado plenamente, la comunicación del alma, cuando llegue a la mente, si es que llega, no se podrá transportar directamente al cerebro físico. Si no se produce eso, no hay constancia real de que uno ha percibido nada en los planos internos. Por lo tanto, cualquier captación intuitiva de la verdad debe ser registrada en el cerebro, si no, no funciona. Además, ahí está el átomo físico, ¿no? Dice, estas 3 reglas constituyen el sendero del servicio, el único que conduce a la liberación, y en su luminoso recorrido nos acompañarán siempre nuestros hermanos, los devas. Él, la verdad, el contacto con los ángeles debió de vivirlo de una manera muy, muy intensa, ¿eh? Y la relación con Gesazel, madre mía, madre mía. Dice, como ustedes se darán cuenta, nuestras afirmaciones acerca del mundo débico en relación con actividad de servicio son de orden universal y no es necesario por ahora penetrar en el mundo particular o del detalle para que sea comprensible cuál ha de ser nuestra actitud invocativa. Lo que intentamos mayormente es el estímulo que estas referencias puedan aportar en el ánimo de los colaboradores, como predisposición del alma hacia el equilibrio natural de la naturaleza débica. Hay que practicar la distensión y el silencio. O sea que el servicio exige distensión y silencio. ¿Qué significa distensión? Allí donde hay tensión, aflojarla. ¿Qué quiere decir aflojarla? No dar importancia a lo que no la tiene. Si estos días de Huesa nos encontramos con esta precipitación y esta dificultad de que parece que nos faltara el aire, no sabemos qué nos pasa, pero hay una losa encima, pues actuemos como si eso no existiera.
y mantengamos el silencio. No construyamos formas mentales que no van a ninguna parte. ¿Me explico? ¿Sí? Continuamos. Dice, de ambas actividades que constituyen una base de armonía, se eleva un sutilísimo clamor que llega a los finos oídos de los devas del equilibrio, y ellos responden inmediatamente al mismo con generosa adhesión y exquisita simpatía. El color preponderante que surge y se eleva del alma en silencio es el verde pálido brillante. Verde pálido y brillante. Y los de devas del equilibrio responden al mismo con su vibración peculiar de armonía de un color amarillo indescriptiblemente brillante relacionado con el cuarto subplano del plano búdico. Es el color del búdico, ¿no? El cuarto subplano. El amarillo brillante, ¿no? Pero fíjate, el color preponderante, ¿y por qué el verde pálido? A ver, venga, va, ¿qué tiene que ver el verde pálido? Lo ha dicho antes en diapositivas anteriores. Venga, va, hablad, va. ¿No queréis hablar? ¿Elena? No, se me ha escapado eso del verde pálido. El verde es el color de... ¿De quién? De la tierra en principio, ¿no? El color Pero vamos a ver. Dice, ¿con qué devas estamos trabajando? Los devas astrales, ¿no? Sí. Hemos leído que, yo os he explicado, cuando empecé con el tema del curso del alma, recurrí a las imágenes de las flores, ¿no? ¿Por qué? Porque es la expresión un poco de los devas, ¿no? A ver, los devas desde el mundo emocional trabajan directamente el reino vegetal. El reino vegetal. Entonces, el color que sale es ese verde que nosotros vemos después en el plano físico. ¿Lo vemos? Y la respuesta de los otros es de color amarillo, amarillo brillante. ¿La respuesta de quién? Nuestra, dices. De los devas del plano búdico. Del equilibrio, que son los del plano búdico. Los devas del equilibrio, pero están en el astral. Y cuando realmente es la respuesta, ellos, como hay una relación directa entre el deseo refinado y el plano búdico, es decir, es el camino del místico, eso de ir, el atajo que hay entre el plexo solar y el centro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿por qué la invocación, el color preponderante que surge y eleva del alma en silencio es el verde, pálido brillante? Color preponderante que surge y se eleva del alma en silencio es el verde pálido. Es del alma, él dice del alma, ¿eh? Sí, eso dice. Dice, de ambas actividades que constituyen una base de armonía se eleva un sutilísimo clamor que llega a los finos oídos de los devas del equilibrio, y ellos responden inmediatamente al mismo con generosa adhesión y exquisita simpatía. Dice, el color que predomina y que surge y se eleva del alma en silencio es el verde pálido, y los devas del equilibrio responden al mismo con su vibración peculiar de armonía de un color amarillo indescriptiblemente brillante, relacionado, dice, del tono que tratamos de reproducir precisamente cuando intentamos visualizar la energía astral superior en nuestro trabajo de curación psíquica. Cuando nosotros invocamos a los ángeles de equilibrio, es el alma es el que emite ese color verde pálido brillante, ¿no? Claro. Y ellos responden a su trabajo con el alma, con el color amarillo. Amarillo brillante. Nosotros es el que visualizamos a veces, claro. Energía astral superior en nuestro trabajo de curación psíquica. Qué curioso, ¿eh? Trabajo de curación psíquica. Bueno. De todas formas, los colores los percibe él, ¿eh? Porque los demás, pues no sé. En fin. Hay gente que ve... Él se ve que hizo un trabajo maravilloso, ¿no? En este aspecto. En este aspecto sí. Hizo un trabajo muy importante y nos dejó un testimonio, vamos, increíble. Ahora, pretender emularlo, pues como que no. No porque... No. Vicente ha habido uno y ya está. Ahora vamos a tocar los devas del plano etérico. Devas del plano etérico físico. Seguimos en el capítulo 15. Dice, constituyen casi en su totalidad aquello que llamamos prana.
constituyen aquello que llamamos prana. Se mueve en éteres físicos de distintas densidades y vibraciones, y su vida constituye, tal como dijimos al principio de este artículo, la expresión de los 4 elementos conocidos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. El fuego, la tierra, el aire y el agua, tal como podemos percibirlos físicamente a través de nuestros 5 sentidos corrientes. Hay que decir, no obstante, que cada plano del sistema solar está constituido también por estos 4 elementos, aunque en una expresión de increíble sutilidad que es más pura conforme se va extendiendo o profundizando de subplano en subplano, desde el plano físico al monádico. Están estos elementos en todos los planos del sistema, pero hay que entenderlo que no va a ser en la Tierra como la entendemos, Más bien lo que habrá será esencias, como unos átomos que responden a esos planos, que luego después acaban precipitando en el plano físico los elementos. Cada plano del sistema solar está constituido también por esos 4 elementos, aunque en una expresión de increíble sutilidad que es más pura conforme se va ascendiendo o profundizando de subplano en subplano hasta el plano físico, desde el plano físico al monádico. Bueno, pues imaginaos si en el plano físico una piedra es una piedra y lo más sutil de una piedra, por ejemplo, sería el diamante, ¿qué habrá a nivel monádico? ¿Pero elementos viene de elementales? No. ¿No? Elementales son las entidades que se manifiestan a través de los elementos. Entonces son una parte de la sustancia, de la materia, una forma de definirla. En el fondo, ¿qué es el prana? La energía divina. Él lo lleva dentro, lleva esa cuatriplicidad y a través de esto se manifiesta. Pero hay uno que lo integra todo, el 5.º elemento, el éter. Eso es en los planos de densificación. Claro, extraña decir que cuando en el camino de retorno eso existe igual, está en todas partes. Pero claro, esto es lo mismo que decir, espíritu y materia son lo mismo, sí. Pero ¿qué varía el punto de vista del observador? Está bien, eso es lo que se dice, pero no vale. No vale en tanto y en cuanto no hemos hecho el trabajo nosotros. No hemos redimido la materia. A ver, que tengamos nuestro sol en un signo de tierra, de fuego, de tierra, de aire, de agua, ¿qué indica? Que en la anterior encarnación salimos por esa puerta, nada más. ¿Es así? Hemos sintetizado un poco en los planos internos en la experiencia y al final nos aparecen unas características innatas, vamos, en concordancia con ese signo y con el elemento que lleva, sobre todo el elemento. ¿Lo vemos o no lo vemos? A ver, ¿por qué se caracterizan los signos de tierra? Por la tenacidad, ¿no? Por la tozudez, la perseverancia, ¿verdad? Los signos de aire, bueno, pues porque a veces divagan, ¿no? Muy mentales, muy apartados de no se sabe dónde, y a veces los pies en tierra no están, ¿verdad? ¿Y los de fuego? ¿Por qué se caracterizan básicamente los de fuego? Bueno, pues por una impronta resolutiva que a veces, bueno, corta el aire, ¿no? ¿Y los de agua? Pues ya sabemos cómo reaccionan los de agua. A ver, es hipersensibilidad, pero es necesario tener eso. En el fondo, para el alma, ¿qué es? Una oportunidad, porque como almas hemos pasado muchas veces por cada uno de los elementos. Si no, ¿cómo vas a poder utilizar todo? Si eso lo relacionamos, lo que dice aquí, con lo de la astrología, digamos, caramba, claro, de vida en vida he ido avanzando hasta que llegué a cierto nivel. Claro, los elementos al final no te van a condicionar. Tampoco te va a condicionar la luna, para nada. Y solamente llegará un día en que se responda plenamente al ascendente. Bueno, eso cuando llegue, llegará y pasará lo que tenga que pasar y no pasará nada más. ¿Me explico, no? Sí, ¿no? Continuamos. Dice, las características de los devas del plano físico en sus distintas jerarquías o evoluciones son innumerables, pero responden de forma invariable a las leyes de afinidad con la naturaleza física. Tenemos así a los devas de la tierra, del agua,
del aire y del fuego. Estos son los elementales que preguntabas tú. Las entidades de los elementos. ¿Lo ves o no, Gloria? Sí, así sí, ahora sí. La mente, tenemos a las salamandras, ¿no? A las sífilis del aire, a las ondinas del agua y a los gnomos de la tierra, ¿no? Como se suelen decir. Me imagino que si os pregunto si las habéis visto, me diréis que sí, que cada 2 por 3 estáis con ellas jugando, ¿no? Bueno, no voy a decir que no. No voy a decir que no. No voy a decir que no. Cada uno emplea su tiempo como mejor quiere. Pero hay que decir que no están, no están así al alcance de cualquiera. Sin embargo, se pueden ver, ¿eh? Y se pueden ver tal vez más en lugares aquí así apartados un poco, este tiempo que la gente no salía a la calle ni nada, pues sí que se han percibido cosas divertidas, muy divertidas, muy divertidas. Incluso a veces casi se materializan. Es decir, se ve como un cuerpo de energía que se mueve, de mira. También es verdad que ahora el aire es más puro, ¿no? Por este tema de la pandemia y del confinamiento en casa. Dice, los devas más sutiles del plano atómico, cuya belleza es realmente indescriptible, así como indescriptiblemente poderosa es su participación en la vida oculta de la naturaleza y en la vida espiritual del hombre. Como no es nuestro objetivo extendernos mucho acerca de estas existencias débicas, por cuanto el interés principal radica en el estímulo creador y no en las curiosas descripciones, nos referiremos, y aquí hay un indicio para el inteligente observador, a nuestro contacto con los devas, que más fácilmente pueden ayudarnos en nuestra tarea de servicio de curación física. Curación física. A ver qué tipo de devas son estos. Venga. Dice, en cierta ocasión dijimos que la curación física de las enfermedades de la raza humana era un asunto puramente mental y estaba relacionado con un inteligente empleo de los éteres. Inteligente empleo de los éteres. Esto quiere significar que nuestras invocaciones a los devas que constituyen los éteres sutiles del plano físico, la más potente expresión del plano, tienen una importancia trascendente en nuestros intentos de curación física. No podemos acercarnos esotéricamente al problema de la curación partiendo de los viejos principios o de las atávicas tradiciones, utilizando pócimas, ungüentos o medicinas, aunque sean todavía necesarias debido a la escasa sutilidad del cuerpo etérico de los seres humanos. Qué bueno, ¿eh? O sea, que nada de remedios de la abuela, sino mantras, invocar, claro. Ya podemos invocar, ya veremos si los devas responden, ¿eh? Como dijimos, la curación física de la enfermedad de la raza humana es un asunto puramente mental y está relacionado con un inteligente empleo de los éteres, de las energías, ¿no? Esto quiere significar que nuestra invocación a los devas que constituyen los éteres sutiles del plano físico, la más potente expresión del prana, tiene una importancia trascendente en nuestros intentos de curación física. En la meditación que ofreció y que este libro figura, del famoso mantra de unidad, cuando se invoca a los ángeles de curación, se pide para la tierra envuelto en luz dorada, ¿no? Color pránico, ¿no? El color etérico por excelencia, ¿no? ¿Lo vemos así? ¿Sí? Dicen, no podemos acercarnos esotéricamente al problema de la curación partiendo de viejos principios. Bueno, y también hay que decir una cosa de cara a la curación. Si hemos decidido curar mediante el mantra de curación, los mantras del Vicente, no podemos hacer ninguno más, ¿eh? Ni dar también ungüentos, etcétera, etcétera, etcétera. Dan resultado, pero no al momento, ¿eh? Hay que esperar, ¿eh? Dan resultados y muy buenos, pero hay que esperar, ¿eh? Lo vemos. Aunque una cosa, ¿no es más fácil ponerse un ungüento, una medicina o el parche, o un parche en un brazo roto que atajar el problema que tenemos? A fin de cuentas, si tenemos una enfermedad física, ¿qué quiere decir? Que el prana en cierta parte de nuestro organismo no llega. O mejor dicho, el alma no se manifiesta por ahí, ¿no? Por exceso de vibración en un chakra, el que esté más cercano, o por defecto. ¿Lo vemos? ¿Sí? Bien, la última ya y paramos, ¿eh? Ya son casi 3/4.
Dice, la curación debería ser directa a través del éter sutil o prana, operando directamente sobre la causa de las enfermedades, las cuales pueden ser localizadas siempre en el cuerpo etérico o pránico de los hombres. La comprensión de esta verdad debe inducirnos a trabajar con renovado fervor en pro de la redención física de la humanidad, cuyas viejas enfermedades, provenientes como fatal herencia de las razas más primitivas, nos mueven a compasión y son el acicate del más noble de nuestros empeños. Estos problemas, estos egregores, vienen del pasado, como los generamos en la Lemuria y en la Atlántida. Pues resulta que en este periodo ariano nos estamos todos cada día digiriendo nuestra parte, ¿no? Nos da el miedo, pero mira, quién sabe si lo que está aconteciendo en este momento en el mundo no es precisamente una liberación de ciertas entidades maléficas de la época atlante y que realmente han venido en un momento muy curioso. Cuando estaba uno más seguro de que a nivel económico, a nivel de estados, que íbamos en un mundo de crecimiento, la locomotora en marcha, una cosa absurda porque implica la destrucción de recursos no renovables, es decir, el planeta no va a dar para más, hablando en plata, y curiosamente aparece esto, aparece una lotería muy curiosa que le ha tocado a casi, muchísima gente, vaya, y quién sabe si nosotros no tendremos algunos en casa un boleto premiado, que todavía no hemos descubierto que nos ha tocado la lotería también. De veces pienso que sí, hay un trabajo débico por detrás importante. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues provocar un cambio de conciencia, que eso ya se está viendo, ¿eh? Dice, hemos hablado de compasión. Es el más grande de los elementos invocativos pro curación física. Hay que decir una cosa, si queremos imponer manos o queremos curar a los demás, el amor, la compasión debe de estar con nosotros, si no, los devas no se van a sentir conmovidos por nuestra invocación, ¿eh? No van a venir, ¿eh? No van a venir. Si nos dan miedo los problemas de los demás, no es nuestro campo de servicio. Si nos da miedo el dolor y el sufrimiento, tampoco es nuestro campo de servicio. Más bien indica que como almas todavía no nos manifestamos. Hay que sentir compasión, evocar su poder, si queremos atraer a los agentes débicos, los señores de la curación universal. ¿Alguna pregunta? Y finalizamos. Yo quería hacer una, Jesús. Venga. A ver, aquí dice que siempre, la causa de la enfermedad se localiza en el cuerpo etérico. Es decir, primero se ha producido en el cuerpo emocional o cuerpo mental. Bueno, se ha ido, y claro, evidentemente se ha ido proyectando, densificando. Claro. Y entonces, una vez que se pueda curar la enfermedad ahí en el cuerpo etérico, que es el cuerpo, por decirlo, del alma, ¿no? De energía. Entonces, ¿qué ocurre con lo que generó la enfermedad? ¿Se cura también a niveles emocionales y mentales? ¿O tengo algún lío que no me aclaro? Si tiene una causa que está en niveles, de hecho las enfermedades tienen niveles causales, eso está ahí. Para esta encarnación puede que ese problema ya no venga. Vendrá otro, ese no. Pero yo no veo que haya garantía de que en la siguiente o el próximas no vuelva a aparecer. Pensemos una cosa. Los egregores que están detrás del cáncer, de la diabetes, de la hipertensión y de tantísimas enfermedades que hay, los asesinos silenciosos, estos tres, ¿no? Hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, etcétera. A ver, tienen que ver con los hábitos de alimentación, pero tienen muchísimo que ver con habernos reprimido, con el miedo de vidas pasadas. Por lo tanto, esta enfermedad, ¿qué quiere decir? Bueno, que está ahí, que aquello que se generó debe ser subsanado. Claro, no le digas a un diabético que se pincha cada día o que tiene que hacerlo incluso antes de cada comida porque es un caso muy, muy extremo, que evidentemente él generó la causa. Solamente lo entienden aquellos que llevan muchos años en el camino del estudio esotérico. Y es curioso porque es una enfermedad que afecta como la hipertensión a mucha gente que está en el camino, ¿eh? Por alguna cosa no se hace bien, mira. O si se hace bien, se han invocado unas energías que se acaba precipitando. A ver, uno buscó la luz, sí, la luz vino, mira, sí vino, pero vino acompañada de ¿qué?
de aquello que necesitaba ser solventado, así de claro. Limitan, claro que limitan, pero es que hemos de entender una cosa. Limitan lo mismo que los vehículos de la personalidad. Cuando te explican que, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes, cuando se comprende cómo funcionan, te obliga a tener un ritmo de vida distinto. Y curiosamente es el ejercicio físico, moderadísimo en algunos casos, ¿eh? Si tú tienes eso en cuenta y la dieta, el problema está. Pero el efecto no es lo mismo y sobre todo ocuparte, pero no perder los papeles, ¿eh? No estar continuamente pensando en lo que te está sucediendo y no caer en la trampa de medirte cada día el azúcar, por ejemplo, la tensión arterial varias veces. No, no. No, porque por ese camino vas a donde, bueno, todo el mundo sabe. Que son problemas que están ahí y están ahí. Es como, por ejemplo, gente que tiene ciertos grados de esquizofrenia, sabe que lo lleva bien mientras no haya un problema en su medio ambiente, una discusión. Es decir, una cosa que él se sienta como muy nervioso, automáticamente pierde los papeles, porque es que no tiene capacidad de reaccionar. En el plexo hay tal presión que acaba explotando, y si decimos esto, decimos que, pues que hay un porcentaje de la humanidad inmenso que no está diagnosticada y que tiene este problema. ¿No habéis conocido gente que a la primera de cambio pierde los papeles? Pues son personas que, si eso se perpetúa en el tiempo, sí que puede ser un indicio de esquizofrenia, pero es que eso lo tiene muchísima gente en este planeta y no están diagnosticados. ¿Qué hay que hacer? Una vida equilibrada. Y cuando se está en el camino y se tiene un poco de experiencia con la meditación, una crisis nerviosa puede ser terrible, ¿eh? Terrible lo que puede salir, ¿eh? Una vez se abre la puerta y salen ciertos fantasmas del pasado, de vidas pasadas, los fantasmas no volverán otra vez a la guarida, ¿eh? No, nos va a acompañar toda la encarnación. Hacemos un silencio. Que la luz. Bueno, pero si salen es para verlos, ¿no? Para claro, comprenderlos. Salen para eso, claro. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.